Lo que nosotros no sé si ya nos desvela, porque en un momento te desvelaba la política, ¿o no? A la gente la desvelaba en un momento Sí, la sí. política. Es como que hoy la desvela, pero desde otro punto de vista. Antes la desvelaba porque quería estar, y hoy porque ya, bueno, con esto de las PASO y las elecciones a fin de año y el año que viene y toda la historia, estamos constantemente escuchándolos a los políticos en campaña. La verdad que en realidad por ahí nosotros lo podemos pensar a esto como una saturación, digamos, de la política en relación a esto que vemos a diario de una campaña que podríamos decir que no termina nunca, ¿verdad? Y estas particularidades de la política argentina no son solamente propias nuestras, en realidad en el mundo los sistemas políticos funcionan de esta manera, claro que algunos más ordenados que el nuestro, eso es real. Exacto, Digamos, exacto. Estados Unidos también tiene elecciones de medio término, Estados Unidos también tiene elecciones presidenciales cada 4 y cada 2 renovación de su Congreso, y entonces en un sistema que medianamente funciona con orden, no pasa nada, digamos, más allá de lo que debe pasar en el ámbito político. En el nuestro, estas elecciones de medio término parece que fuesen, digamos, el fin del mundo, y se han planteado en algunos términos con una mirada, digamos, fatalista, que por ahí le termina restando importancia al instrumento de esta elección, que son las PASO, y que yo siempre insisto de que no hay que enfocar sobre el instrumento, sino que hay que trabajar sobre los partidos. Como herramienta, como instrumento se lo puede mejorar, es una instancia de participación, pero de todas maneras hay que pensar de alguna manera qué hemos hecho dentro de los partidos políticos para que esa participación sea lo mejor posible. ¿La gente terminó de entender lo que son las PASO? Yo creo que en definitiva tienen claro que es una instancia que al menos, por lo menos es lo que yo puedo visualizar. Después podríamos hablar de aquellos factores que digamos son positivos en este tipo de primarias y qué factores son negativos, que podríamos hacer como cierre. Pero sí son un ordenador, digamos, de la oferta electoral. Esto es de alguna manera uno de los elementos con los cuales surgen. Tampoco es un invento argentino, es un sistema que se utiliza también en todo el mundo, incluso en algunos países con alguna complejidad importante, como en el caso de los Estados Unidos, en donde comienzan prácticamente un año antes. Sí, sí, sí. Y en ese año antes el país está en ebullición, digamos, por distritos, y eso va limpiando de alguna manera la oferta electoral, que generalmente comienza siendo de varios candidatos, y en realidad después Estados Unidos termina siempre con 2, que son sus grandes partidos. Exacto. Por eso, digamos que cuando se fundamentó esta elección, lo que se buscaba era consensuar al menos 2 grandes frentes en Argentina que pudieran concentrar la oferta electoral, y que no existiera esa dispersión de boletas que existía hasta antes de las PASO en el cuarto oscuro, en donde muchas veces la voluntad popular terminaba siendo vulnerada porque no se sabía qué se votaba, ni a quién se votaba, ni por qué lista se votaba el que se votaba. Exacto, porque digo, en un momento en nuestro país, y ya la gente terminó cansándose del bipartidismo, ¿no? De los 2 partidos. En ese momento, en el momento que yo me acuerdo, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical eran los 2 grandes partidos, y después el resto es como que se quedaba ahí, como que no llegaba. ¿Estas PASO le da la posibilidad o siguen quedándose en el camino los mismos que antes quedaban en el camino? En esa pregunta está, digamos, uno de los factores negativos que se le adjudican a este tipo de elección, que en algunos casos aparece como si fuesen de alguna forma proscriptivas de algunos partidos, porque en realidad, para que quede claro, digamos, para poder pasar en limpio, estas elecciones definen 2 tipos de cuestiones. La primera, cuáles son los partidos que están habilitados a participar en la elección general. En este caso va a ser el 22 de octubre. Bien. Y los partidos que van a estar habilitados son aquellos que obtengan al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos. Eso es lo primero que hace. Es lo primero, o sea, tenés que tener una cierta cantidad de votos para seguir. Esa es la gran discusión, de alguna manera, de los partidos minoritarios, que ven cómo sus posibilidades terminan siendo de alguna manera menores. Sí. También lo que se argumentaba era que de alguna forma obligar a los partidos menores al menos a acordar alguna oferta conjunta. Bien. Eso en algunos casos ha ocurrido. Hay una experiencia, por ejemplo, en la elección del año 2015 que tuvimos para presidentes de la República,
los denominados que podríamos llamar partidos menores como el Frente de la Izquierda y de los Trabajadores, llevó a dos candidatos que eran Nicolás del Caño y Altamira, y que de alguna manera pudieron ahí consensuar algunos acuerdos en una izquierda que generalmente en el país y en la provincia también suele ocurrir, llevan una oferta muy fragmentada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa alternativa fue la que terminó de alguna manera definiendo esta posibilidad de ordenar de lo que hablamos. Ahora, en grandes países del mundo, inclusive países cercanos a nosotros, por ejemplo en el caso de Uruguay, los países, los partidos tradicionales siguen siendo los partidos tradicionales con alguna variante sobre la marcha de la economía, la mirada sobre lo social, la mirada sobre la economía, y sin embargo han podido ir alternando, dándole de alguna manera cierta previsibilidad al sistema. En estas cuestiones, el gran susto, digamos, en Estados Unidos, que es el campeón de esta situación de dos partidos tradicionales, es que en realidad, si bien el actual presidente juega por dentro de uno de ellos, es un total outsider, es decir, un fuera sí. de la política y de los códigos de la política. Totalmente. Entonces, por eso es que cada vez que plantea alguna cuestión que sacude a las bases propias, inclusive mismas electorales del Partido Republicano, el partido también le hace saber que sigue teniendo fuerza, porque en realidad cuando ha querido arremeter contra algunas cuestiones, como por ejemplo la libreta de seguridad que tienen ellos allí, el mismo partido le ha impuesto su número para decirle no te vamos a acompañar. Entonces también, en realidad, así es como debería de alguna manera funcionar, digamos, un sistema de controles a partir del Congreso que se ejerce inclusive desde el mismo partido. Y la segunda cuestión que definen estas elecciones, y primero es quiénes pasan, y segundo también es que queda definida la lista que va a representar a cada partido. Bien. Por eso se llama interna abierta, es decir, cada partido termina definiendo su lista. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia desde el 2012 que se vienen realizando hasta hoy? ¿A hoy? Que los oficialismos lo arreglan antes. Claro, eso es. Por eso cuando uno pregunta y mira y dice, bueno, en realidad el oficialismo de Cambiemos llega con una única lista, bueno, anteriormente, en el 2015, el oficialismo del Frente para la Victoria también llegó con una lista. Por eso algunos terminan desencantados, digamos, con el proceso, porque termina no habiendo, digamos, la discusión que uno espera. Exacto. En este caso, en el 2015, Scioli Zanini fue única lista, y en cambio, Cambiemos, que estaba como oposición, terminó presentando tres opciones que eran Macri, Sanz, Carrió. Exacto. Tampoco esto implica que el que gana aquí termina siendo la garantía de que gana en octubre. Pero digamos, hay alguna chance. Hay una chance, sí. Porque en realidad, a partir de acá, los que pasan empiezan también a trabajar sobre los que quedan. Claro. Y inclusive para seducir esas bases electorales. Por eso es posible entender cómo alguien que pierde, en este caso de Macri, en las PASO, termina siendo luego el presidente de la República. En este tema, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como se llaman, cada una de esas palabras nos va indicando de alguna forma una línea del para qué sirven o para qué se hace. Es primaria porque antes de definir los cargos, porque los cargos en realidad se definen en octubre, claro, lo que se hacen es cuáles son los candidatos oficiales. Por eso se llama primaria. Bien. Hay una primera instancia de definición de candidaturas oficiales que anteriormente los partidos lo hacían hacia adentro y que ahora en definitiva lo abren hacia la Era para los hacia afiliados, claro. En este caso aparece ahora el término abierta. Abierta tiene que ver en que todos los ciudadanos podemos participar de la selección de los candidatos, estemos o no afiliados al partido político que le vayamos a votar. Exacto. Esto ha sido visto en algunos casos se como vota? A favor, claro. Esto ha sido a favor, claro, y algunos ha sido visto, digamos, en contra. Algunos lo ven, inclusive quienes se oponían a esto, como una intromisión dentro de la vida de los propios partidos, que en teoría son agrupaciones autónomas que deberían poder definir entre sus propios afiliados, claro, sus candidaturas. En cambio aquí uno encuentra que se abre hacia todo. Bueno, es parte del juego. Otros dicen que en esto se gana legitimidad en el partido, sí, al poder ampliar la base, digamos, de elección. Y otros dicen que mandan a votar a gente del partido para también, para poder a uno al otro. Pero de todas maneras,
Pero el voto es uno, claro, o sea, en si vos votás Argentina, por uno, claro, por otro, es claro, en Argentina no sé si hay mucho margen para andar prestando votos. Claro, digo, vos le das el voto al otro, Claro. pero deja de votarlo al tuyo. En este sentido, yo creo que de alguna manera pensarlo de esa forma, creo que no sé si lograría incidir, Sí, digamos, no creo. finalmente. Son simultáneas porque en realidad todos los precandidatos por las distintas posiciones políticas van a dirimir su postulación de alguna manera en la misma fecha, en el mismo tiempo y simultáneo, algo que de esta forma termina ordenando lo que antes ocurría, que los distintos partidos políticos tenían un proceso electoral interno que los iba llevando en distintas instancias que de alguna manera todavía, si ahora nos parece que tenemos muchas fechas, con partidos que hacían a su vez sus propias internas, terminaba siendo muchas más fechas, ¿sí? Entonces, por ahí uno cuando piensa de que pudo ser peor, se va quedando con él. Y sí, pues en realidad, con tanta fecha, claro, en vez de trabajar, el político se pone a hacer campaña y tener todo el año con... Más en un proceso tan corto como el argentino, que son precisamente 4 con 2 de elección. La obligatoriedad, como siempre, seguramente ustedes después lo profundizarán como información de servicio, es de 18 a 70 años, a la fecha de la elección nacional, ¿no? Es decir, de 18 a 70 a la fecha del 22 de octubre. Es decir, si yo ahora, en agosto, tengo 17, pero en realidad voy a tener los 18 en la fecha cumplida, seguramente tengo que revisar porque es muy probable que esté incorporado al padrón. Para mayores de 70 es voluntaria, como era la general. Menos de 18 no se puede, más de 70 sí, claro, si vas. Entre 16 y 18, claro, entre 16 y 18, en algunos casos, como en el caso de la nacional, se puede. En el caso de que fuese una cuestión de corte provincial, no se puede, en el caso de Córdoba, porque Córdoba no tiene habilitada, Córdoba y creo que Tucumán no tienen habilitados el caso de los jóvenes. Bien. Así que, como primera instancia, en esto lo que podemos ir haciendo es precisamente ir consultando por web los padrones electorales. Estas elecciones trajeron como novedad, la primera vez que se implementó en el año 2011, precisamente que son padrones mixtos, cuando antes eran en realidad padrones... sí, ibas a buscar masculino femenino y ahora son mixtos. Mixtos. Entonces, esta es la 4ª vez que se implementan en el país y en función de alguna manera de lo que podemos pensar como positivo, están, ¿no es cierto?, aquellos que van sosteniendo esto del ordenamiento, de la mayor participación implica también mayor representatividad y legitimidad de aquellos que terminan siendo elegidos. También sostener una competencia que termina siendo de alguna manera más equitativa, porque en realidad participan de alguna manera todos. Lo negativo es como lo que te venía diciendo yo. En realidad, acá pasa esto, para hacer una salvedad. En Estados Unidos, que se desarrollan durante un año, el sistema de financiamiento de la política, con el cual podemos estar de acuerdo o no, eso podríamos discutir otra vez, es distinto. Es decir, lo anoto ya para traer. En Estados Unidos la política se financia exclusivamente por el privado. Bien. Están habilitados a recibir, hacen grandes campañas. Esas grandes cenas con las donaciones. Y además con el desarrollo de la tecnología digital y de las redes se han hecho microdonaciones y en algunos casos también ese termina siendo para el sistema electoral estadounidense un termómetro de cómo va la candidatura. Es decir, a medida que va teniendo mayor adhesión, le está indicando de alguna manera que es un preferido, digamos, o potencial preferido del votante. Esto en Estados Unidos va ocurriendo de esta manera. En el caso argentino, aquí en las PASO, es el Estado el que terminó asumiendo la organización y el financiamiento de las elecciones internas de los partidos. Eso es lo que acaba de hacer el Estado. Por eso que cuando alguien piensa que se estima que se podrían gastar en esta elección alrededor de 2.800 millones de pesos, me parece un gasto que es innecesario, ¿no? Eso sería uno de los elementos negativos, además de que te decía, el de la intromisión en la vida de los partidos, lo que también bien planteaste vos, de aquellos que no llegan al 1.5 que podrían quedar proscriptos, digamos, de la participación, y otros
acusándole al instrumento, que esto yo creo que hay que tener claridad que no es el instrumento, sino quienes usan el instrumento. Exacto. Hablan de que en definitiva los partidos lo que intentan hacer fuertemente antes de llegar a esta elección es acordar con lista única, lo cual nos priva de alguna mente de la ausencia del debate y termina siendo las PASOs una especie de cascarón vacío, digamos, de alguna forma un formalismo o un gran acto de comunicación electoral. Un gastadero de plata, dijeron algunos. Entonces, en este caso, yo creo que bueno, hay tiempos en los cuales los partidos pudieron utilizarlo, como en el caso de Cambiemos en el 2015 y en el caso de Cambiemos aquí en provincia de Córdoba, con el cual irían para las listas de diputados nacionales dos listas que van a competir dentro del mismo frente, una que es la que acumula mayor cantidad de dirigentes. Exacto. Y otra creo que con Dante Rossi a la cabeza, que sería el caso. Pero fíjate que esto de los oficialismos termina siendo un común en todos los niveles, digamos. Cuando el oficialismo se encuentra medianamente fuerte, termina por lo general imponiendo una lista única. Nosotros en Córdoba elegimos para esta elección 9 candidatos a diputados nacionales y van a participar de alguna manera 10 listas. Algunos la ven como eso, como un trámite, porque en realidad lo que se tendría que discutir en la primaria ya está, y habría que ver de estas 10 listas, bueno, en realidad cuánto en definitiva por lo menos va a quedar pensado para esto, cuánto de estas 10 listas terminan pasando a la elección de octubre. El PJ se lo sigue tomando en serio porque lo pone a Martín Yarlora, un candidato fuerte. Hablamos de el ámbito kirchnerista en Córdoba, pone a un Pablo Carro, casi desconocido, como que sigue dejándolo a Córdoba de lado. Las últimas elecciones a Cambiemos le dio, no sé si le dio la presidencia, pero una gran mano se la dio Córdoba. Y Cambiemos y sigue apostando, y en este caso va Baldassi como el eje principal. De todas maneras, ahí en Cambiemos, creo de alguna forma en esto, como planteo tuyo, sigue estando este problema de las coaliciones argentinas, ¿no? Sí. En Chile, por ejemplo, el gobierno actual de la presidente Bachelet, que prácticamente desde el retorno de la democracia, salvo el gobierno de Piñera, gobernó sin interrupción Chile, fue un gobierno en donde el proceso de coalición, si bien no fue sencillo, lograron generar una coalición de gobierno estable, en donde de alguna manera iban alternando las principales fuerzas políticas que conformaban precisamente ese espacio, entre ellas el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, que fueron generando distintos candidatos. Exacto. Que se fueron sucediendo desde Patricio Aylwin, el primero, ¿no es cierto?, hasta Frey, y Lagos, los finales, y ahora Bachelet. En el caso nuestro no tenemos ejercicio de coaliciones. Las nuestras son coaliciones generalmente... Por tiempo, o sea, por estación. Por estación. O si hay humedad nos juntamos, si no, claro, no... O con un partido que termina siendo el que termina homogeneizando, digamos, de alguna forma la coalición. En el caso de Cambiemos Córdoba, que su base estructural estaba y organizativa, y que se la dio a nivel país. Yo también, creo que es el radicalismo. Sí. Aquí ha quedado relegado en el armado de listas, por eso habría que ver cómo se va a comportar, digamos, el radicalismo, que ha quedado prácticamente relegado a un poco de unos o dos lugares expectantes dentro de esta elección. Ahora, yo de que era chico me acuerdo que estaba dividido en dos partidos, toda la vida ha sido así, el peronismo o el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. En este caso el kirchnerismo se nutrió del Partido Justicialista durante mucho tiempo, lo sigue haciendo hoy en día, y hoy en día Cambiemos, o sea, el PRO se sigue nutriendo, o se comienza a nutrir de la Unión Cívica Radical, y se sigue nutriendo de los dos partidos antológicos. En casa, hoy en día, ¿se vota? O sea, primero que, por ahí yo no sé si los jóvenes hoy en día con los padres hablan de política, me parece que mucho menos que antes, pero hoy en día se sigue votando como votaba la vieja o como votaba el viejo. No. Que el viejo iba a decir, no, hay que votarlo a Perón, no, hay que votarlo a Alfonsín, no hay...
¿E iba todo el grupo a un voto? La tendencia es que, en general, eso primero, como tendencia, digamos, política, comenzó de alguna forma en los lugares de mayor contacto directo. En el municipio, por ejemplo, o en los municipios, salvo en algunos que podrían llegar a estar fuertemente politizados, se comenzó con un proceso que se fue profundizando votando a la persona. ¿Sí? Exacto, decir, sí. De alguna manera, digamos, el público, podríamos llamarlo el afiliado cautivo, o el afiliado que solo vota el sello del que estás hablando vos, quedó reducido dentro de las distintas expresiones a una minoría, no a una mayoría. Entonces, esto tampoco le da una tranquilidad de base, digamos, a quienes se postulan, sino que tienen que salir a pensar, digamos, en ese perfil independiente. En los lugares donde el depender del Estado se depende menos que en otros, Arroyito, por ejemplo, el sector independiente es definitorio. Es definitorio, en las elecciones. En Arroyito es un sector muy grande. La tercera fuerza, digamos, que es después de los dos partidos principales. Creo que de alguna manera el que termina definiendo la elección. Es un lugar en el cual el Estado está presente, pero no determina el empleo total. Y eso da una posibilidad fuerte de independencia en relación al voto y de otra construcción también de lo político, digamos, diferente, ¿no? al resto de los partidos que por ahí, de los pueblos o de lugares donde dependen mucho del Estado. Y luego eso se fue extendiendo cada vez más a medida que los partidos fueron de alguna manera remozando sus propuestas. Yo creo que en eso De la Sota fue un adelantado cuando entendió que con el sello solo de la lista 2 tradicional del PJ no alcanzaba y había que poner la Unión por Córdoba. Entonces, a partir de ahí, enfrentó prácticamente en varias oportunidades a Unión por Córdoba contra la lista número 3 y venció desde aquel momento hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, exacto. Entonces, ese sentido también nos va indicando de que las personas, se va siguiendo de alguna manera a las personas y no tanto a la estructura. Aquello que es visto de alguna forma en algunos análisis como un acto de soberbia, pensando que el expresidente se fue y dejó la carcasa vacía del PJ regalándosela a Randazzo para que haga con ella lo que quiere, tiene que ver también con una lectura de esto, no solamente una cuestión de pensar que los votos son míos, sino también de hacer una lectura inteligente sobre cómo vota el electorado. El electorado termina votando, digamos, personas y algunos proyectos, nos guste o no, esas personas proyectos, pero tiene que ver con un comportamiento del electorado. No, incluso todos pensaban de que el final de la carrera política de la expresidente se llevaba a cabo en las elecciones nacionales, donde el triunfo se lo lleva a Cambiemos, sino que es hoy en día. Esta paso determina por la lectura que estábamos haciendo, ¿no? Cambiemos lleva a Bullrich, esto hablamos de Buenos Aires, ¿no? A Bullrich, de los cuales, de esas 4 listas fuertes, entra una sola lista con 2 candidatos, que es la que gane, y una con un candidato. Hay 4 listas fuertes, que es Cambiemos con Bullrich a la cabeza, después viene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que viene con Jorge Tayana, que trajo un tipo de peso. En la otra de las listas está Randazzo, que vendría a ser un riñón del kirchnerismo, pero que no sabemos si le va a sacar al kirchnerismo o le va a sacar a Cambiemos, los indecisos o los anti-K. Y por cuarto lugar tenemos a Massa, que viene con Stolbizer, que son 2 pesos fuertes. Ahí me parece que se termina la carrera varios, ¿no? El que queda afuera se Yo diría esto, y acompañando tu análisis, simplemente un primer paréntesis. En la política argentina, como en la local, se jubilan pocos. De todas maneras, lo acaba de definir. De todas maneras, sí es verdad que esta elección, en el caso de Buenos Aires, termina, digamos, con las posibilidades electorales de algunos, por lo menos en pretensión de proyección, digamos, nacional. ¿Por qué estamos hablando de Buenos Aires? Porque por ahí algunos se enojan de esta situación, porque está el 44% del padrón. El 44% del padrón está en Buenos Aires. Nos guste o no. Dicen que Dios atiende en todos lados, pero tiene oficina en Habrán escuchado Buenos también Aires. Que las madres de las batallas se va a dar ahí en tierra bonaerense, es donde precisamente hay varias lecturas, entre las cuales antes del aire hablábamos con vos, algunos esta atomización, digamos, de lo que serían los 3 peronismos, hablan de que favorecería el esquema del gobierno, y hay otros que dicen que en realidad
dispersaría el voto anti-K también, con lo cual Cambiemos podría perderlo. Entonces, bueno, habrá que ver cómo el electorado se va comportando. En esto hay que pensar también en algunas cuestiones, digamos, ¿no? Esto es que si hay algunos que no nos gustan y que todavía sobreviven, tiene que ver en que quienes sucedieron a los que estaban antes, no han hecho, digamos, lo que había que hacer para que los que se fueran. ¿O no los han dejado? O no, también, pues es probable, pero en Argentina, fíjate, yo te voy a decir algo, esta cuestión es de apelar a las herencias, que no está mal que uno reconozca que lo que recibe, tiene también que saber, en este sentido, de que con eso uno puede hacer bien o puede hacer mal, con lo que heredas. Entonces, yo creo que hay responsabilidades que se asumen en este momento y que se asumen de una manera concreta y puntual, y muchos de ellos en estos tiempos de comunicación inmediata, aun cuando se haya podido desarrollar procesos que podrían pensarse como obstaculizados antes, que sé yo, un Congreso totalmente contrario que te vote. Acá hemos tenido, es una muestra de madurez, esto es para pensarlo de esta forma, un Congreso opositor, netamente opositor al gobierno de Cambiemos, que votó todas las leyes de Cambiemos. Sí. Entonces, yo creo que después viene lo tuyo, tu parte, digamos, operativa, de poder llevar adelante eso que prometiste que ibas a hacer. Y en eso, evidentemente, hay algunas cuestiones que, desde el punto de vista de lo social, son impasables. Impasables. Imperdonables, digamos. Sí, sí. El tema de la discapacidad no es solamente un error de forma, es una cuestión que no merece mucho más que hay cosas que son evidentes, no se puede discutir. Digamos. En estas cuestiones resulta que los muchos, primero que había una cantidad enorme de gente que parecía defraudaba al Estado. Después eran pueblos enteros que defraudaban al Estado, donde hablaban de que había más discapacitados que población. Resulta que después tenía que ver con la manera en que se hace la jurisdicción, se plantea la distribución en función de distintas jurisdicciones, con lo cual parece que no era así. Y parece que tampoco hay la cantidad que decían que había de discapacitados falsificando sus certificados y demás. Hay que ser muy cuidadoso con estas cuestiones. Por eso digo yo que no es solamente una cuestión a veces de obstaculización, sino también en tiempos de comunicación directa como esta, de comunicación instantánea además, los errores de este estilo se pagan caro. Yo te agradezco, Mariano. Te vamos a invitar nuevamente, porque es más, yo quiero hacerte una pregunta de que si vamos a aprender en algún momento la política como en otros países donde van por un camino derecho y son algunas alternativas las que vas cambiando, pero vos sabés que el país va en un derecho en esa línea y que tiene que ir ahí por más que venga el de azul, el rojo, el verde, partido el que sea. Si en algún momento vamos a arrancar o vamos a aprender eso. Sí, es complejo. Está complicado, ¿no? Está complicado porque en realidad lo nuestro ha sido siempre un continuo empezar de nuevo. Claro. Y, si vamos para el norte, gano yo, vamos para el sur. Y en ese empezar de nuevo tenemos un síndrome, que es este síndrome de ser todos los fundadores de la patria. Entonces, el que viene quiere ser San Martín. Entonces, en función de eso, a partir de que yo vengo, empieza la historia. Y no tiene ni el caballo blanco. No, ni nada. Pobre San Martín, ¿no?